Bueno, para comenzar a hablar de este tema, vamos a iniciar por el lado de los enfoques de estudio bíblico. Y es importante aquí que yo aclare el término enfoque o qué significado va a tener para nosotros específicamente. Entonces, cuando estemos hablando de enfoques para el estudio de la Biblia, nos estamos refiriendo a la mentalidad o conceptos establecidos cuando inicialmente leemos algún pasaje de la Biblia. Cada enfoque tiene diferentes ventajas, pero también hay desventajas que pueden llevarnos al mal uso o malas aplicaciones de la Biblia o de pronto aplicaciones muy superficiales. Entonces, bueno, para retomar, enfoque es la mentalidad o los conceptos con el que nos estamos acercando a la palabra, al momento de estudiarla, en un momento devocional, es esa mentalidad. Entonces vemos que hay tres enfoques, que es el subjetivo, el enfoque devocional y el... Para comenzar con el subjetivo, entonces vemos que es también muy conocido por llamarse como un enfoque profético o el enfoque devocional, y es el enfoque que mayormente hemos usado a través de nuestra experiencia cristiana por años. Muchos de nosotros hacemos lecturas devocionales y es un hábito que hemos adquirido con el tiempo. En este enfoque leemos entonces una porción pequeña de la palabra, ya sea un capítulo, un versículo, y esperamos a que Dios hable directamente a nosotros a través del Espíritu Santo, a través de las Escrituras. Primero vamos a hablar de las ventajas y vemos que una ventaja de este enfoque es que realza y estimula mucho el aspecto personal de nuestra relación con Dios, ya que se tiene que poner en acción, porque estamos esperando a que Dios hable por medio de su palabra. Entonces tenemos ese tiempo como de reflexión con Dios. Y esto aviva el don profético y nuestros deseos por escuchar más de parte de Dios. Otra ventaja es que hay un énfasis en la aplicación de la palabra, utilizando este enfoque, ya que a menudo estamos motivados a tomar acción inmediata en cualquier área de nuestra vida realmente en la que Dios esté hablando específicamente a través de ese pasaje bíblico. Otro aspecto es que el contexto de la escritura no se le da importancia. Cuando vamos a acercarnos con este enfoque, el tema de contexto histórico, de analogías, de figuras literarias, no se tienen en cuenta a la hora de hacer este tipo de lecturas. Entonces se le da un mayor énfasis es como a detalles. Este enfoque también se basa mucho en cuanto al mover profético, y es importante tener en cuenta que así como cualquier profecía que nosotros recibamos en nuestra vida, tiene que ser filtrada y tiene que estar afirmada. Cuando usemos este enfoque, es importante que ustedes tengan muy presente la vulnerabilidad que nosotros tenemos en cuanto a conocimiento, porque es verdad que nosotros no tenemos 100% conocimiento de un contexto histórico, y esto nos puede llevar a malas interpretaciones. Entonces es importante tener la humildad de reconocer de que no tenemos mucho conocimiento a la hora de hacer este tipo de lectura, no venimos a la palabra de Dios con un contexto histórico muy claro. Entonces es importante también reconocer esa parte por parte de nosotros. También cualquier conclusión al usar este enfoque es importante que la consideremos como personal, en lo peligroso de desarrollar una doctrina falsa o utilizar términos incorrectamente o una teología incorrecta si solamente estudiamos la Biblia de esta manera. Entonces es importante que si hay algún tipo de conclusión a la que usted llegue leyendo la Biblia con este método, es mejor tenerlo personal hasta que nosotros tengamos como suficientes evidencias para poderla ya comenzar a enseñar a otras personas. Luego tenemos el enfoque deductivo,
Y en el enfoque deductivo vemos a las escrituras con un tema establecido, nos acercamos a ella ya con un tema en mente, una interpretación establecida o un sistema de teología también ya en nuestra cabeza. Entonces se estudian las escrituras para simplemente comprobar este marco ya establecido, para saber si es válido o no es válido. Entonces, este estudio nos va a armar de herramientas o de argumentos para pues explicar a profundidad el tema que nosotros queramos pues trabajar utilizando la palabra. Entonces, por ejemplo, el tema de guerra espiritual, el tema de, bueno, digamos guerra espiritual, entonces vamos a la palabra y buscamos todo lo referente a guerra espiritual. Deseos de la carne, vivir en la libertad del Espíritu Santo, entonces buscamos toda la concordancia. Entonces yo ya voy en mi cabeza con un tema establecido, con una teoría, con algo que yo quiero predicar sobre este tema y yo quiero afirmar esto, entonces uso la palabra para afirmar o para apoyar de alguna forma lo que yo quiero enseñar. Entonces, pero recordemos que es un tema que yo ya tengo establecido en mi cabeza, yo ya creo que es así. Bueno, en cuanto a, bueno, creo que me adelanté un poco, pero una ventaja que tiene este enfoque es que anima al descubrimiento de temas bíblicos. Temas que son consistentes a través de cada libro de la Biblia. Y también es muy útil para desarrollar o crecer uno o elaborar mejor uno sus marcos bíblicos, conceptuales y teológicos para al momento de comprender ciertos temas. Otra ventaja es que le permite a las personas en posiciones pastorales o de liderazgo hablar más efectivamente a la vida de las personas, de las congregaciones. Porque, por ejemplo, si sabemos que vamos a estarle hablando a un grupo de jóvenes, entonces, por ejemplo, sabemos que una lucha o algo que pues la mayoría de jóvenes se enfrentan en este tiempo puede ser quebrantos en el área sexual, por ejemplo. Entonces, bueno, entonces, ¿qué nos enseña la palabra acerca de tener una vida en santidad? ¿Qué personajes en la Biblia vemos que sufrieron consecuencias por no procesar esta área en sus vidas? Entonces ya la persona o el líder tiene un tema, ve una necesidad en las personas, entonces yo ya me acerco a la palabra queriendo buscar qué dice la Biblia acerca de. Entonces esto es enfoque deductivo y esa es una de las ventajas de estudiar con este enfoque. Bueno, la mayoría de personas cuando usan este enfoque, únicamente este enfoque, tienen ya de por sí una conclusión sobre ciertas cosas. Ya yo tengo establecido que es esto así, 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 entonces yo necesito es que la palabra me confirme la teoría que yo tengo. Desafortunadamente esto puede ser una ventaja porque ya hablamos, amplía nuestro marco conceptual de las cosas, pero también es un peligro porque se puede prestar para malas interpretaciones del texto, porque lo que queremos es que la Biblia confirme o evidencie lo que yo considero que es cierto. Entonces, por ejemplo, mi líder en Inglaterra, él nos daba esta reflexión y era que él viene de la denominación bautista y bueno, antiguamente la denominación bautista justificaba bíblicamente de por qué no se podía aplaudir en una iglesia. Entonces ellos lo que hacían era levantar las manos y moverlas, pero ellos tenían prohibido dar un aplauso dentro de la iglesia y con justificación bíblica y todo, o sea, entonces es ese tipo de cosas que hoy en día, bueno, ya sabemos que esta denominación, pues no todas las iglesias bautistas hacen esto, pero vemos que se puede usar de una forma correcta o se pueden usar de formas incorrectas también. Ya aquí en Latinoamérica también se ve mucho el tema de por qué la mujer no puede maquillarse, por ejemplo, no debería, o por qué debería usar solo falda y no pantalón.
este tipo de cosas. Entonces se usa la Biblia para justificar ciertas ideas. Ese es el peligro que hay al estudiar la Biblia únicamente con este enfoque. Entonces, bueno, este es como el enfoque deductivo. Hay que tener en cuenta de que cuando vamos a la Biblia con un tema, hay que ir abiertos, con nuestra mente abierta a entender o a aprender qué es lo que la Biblia habla con respecto a ese tema y no tratar por el contrario concordancias que justifiquen lo que yo pienso. Y hay que tener en cuenta de que, como lo dije en el enfoque anterior, lo que prediquemos, la revelación que tengamos o lo que enseñemos tiene que ir en conexión y con el fluir de todo, cada libro de la Biblia. O sea, no es de que, bueno, en el Antiguo Testamento este es el modelo de familia que Dios propone y en el Nuevo Testamento es uno muy distinto. O en cuanto a estilos de vida también, no es que el Antiguo propone uno y el Nuevo propone otro. O sea, no, la Biblia no se contradice en sí misma. Entonces es importante tener en cuenta como ciertas cosas que no son negociables, pero también entender y acercarnos a la Biblia con una mente abierta sobre qué es lo que nos quiere enseñar con X o Y tema que necesitemos investigar. Por último, tenemos lo que es el enfoque inductivo, que es el enfoque que ustedes van a aprender en esta escuela. El enfoque inductivo busca y tiene como objetivo principal que la escritura hable por sí sola, que la persona pueda ignorar toda idea preconcebida, todo lo previamente aprendido y que busque entender lo que el autor humano y el autor divino originalmente estaban comunicando a su audiencia original. Este enfoque se apoya completamente en el estudio de la Biblia en contexto. Y aquí me gustaría leer esta frase de un autor que se llama John McDowell, que dice: el autor humano escribió bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando usted descubre lo que el autor humano quiso decir, usted descubre lo que el autor divino quiso decir. Entonces, retomo la idea, el estudio inductivo lo que busca y reposa es en el estudio en contexto de las escrituras. De esta forma, las conclusiones sacadas de este estudio son pura observación de la escritura con el entendimiento del autor y audiencia original, siempre con las gafas de autor y audiencia original. Bueno, otro punto importante del estudio inductivo es que uno logra entender el ambiente en que las escrituras fueron leídas, fueron escritas. Y eso lleva al estudiante al poder entender y el poder interpretar la razón de ser de cada versículo, de cada pasaje de la Biblia. Y luego de que el estudiante logra comparar la situación, la realidad en la civilización en la que vivían esta audiencia original y logra conectarlas en su mente, eso hace que la persona logre obtener una aplicación de las escrituras mucho más relevante. Bueno, este enfoque también nos ayuda a descubrir temas. ¿De qué temas habla la Biblia? ¿Qué temas podemos ver? ¿En qué libro habla de X o Y tema? ¿O estamos leyendo la ley? Bueno, no solamente ley, hay muchos temas que se desglosan de esto, entonces nos ayuda a indagar mucho más en detalle qué temas hay en la palabra. Y por medio de trabajar en la observación de esos pequeños detalles, el estudiante puede así construir una imagen panorámica de temas, libros completos y finalmente la comprensión de todo el panorama bíblico, obtener un panorama bíblico completo. ¿Qué peligros hay o qué desventajas hay al estudiar la Biblia de manera inductiva? El peligro de estudiar únicamente con este enfoque es que la aplicación de la palabra de Dios
parece ser menos enfatizada. ¿Qué quiere decir? Al únicamente el estudiante enfocarse en la intensidad de horas de estudio que tiene que tener con X o Y libro, le presta o le resta atención a lo que es en sí la aplicación de la palabra, porque está completamente enfocado en entender el concepto, los autores originales, la audiencia original, la relevancia de del pasaje en esa época, y entonces le restamos un poco de importancia a cómo o cuán relevante es ese pasaje para nosotros hoy, siglo XXI. Eso es una línea muy delgada que uno puede cruzar muy fácil, y realmente ese no es el resultado que se quiere obtener en la escuela. La palabra de Dios no se puede volver algo como simplemente un libro y ya, sino que tiene que tener como esa esencia del Espíritu Santo, y uno siempre como irlo enfocando al hoy y a nosotros. Y bueno, en este paso comparto como ya mi experiencia personal, y que sí puede ocurrir en algún momento eso. La intensidad de estudio es tan grande que hay momentos en que uno simplemente tiene que cerrar la Biblia, irse a orar, tener un tiempo con Dios, procesarlo con alguien, hablarlo con alguien, porque no puede perder esa esencia como esa sal, podríamos decirlo. La belleza y el sorprendernos y el aplicar la Biblia efectivamente. Entonces, a veces, cuando se lleva todo al extremo, entonces digamos que esa es una desventaja que corre el estudio inductivo. Y también es importante señalar por último de que, sin lugar a dudas, aunque hacemos nuestro máximo esfuerzo por quitarnos los lentes de leer la Biblia que teníamos previos, conceptos previos, no es que el pastor siempre ha predicado así, es que a mí me enseñaron esto así. Entonces, claro, aunque uno trata al máximo y da su mejor esfuerzo para dejar eso de lado y dejar que el texto hable por sí solo, hay verdades que sí o sí están arraigados en nosotros y que pues no están incorrectas. Y pues un ejemplo obvio de esto es que, por ejemplo, la Biblia es la palabra de Dios. Sí o sí lo hemos aprendido a través de los años y va a ser así y por siempre. Entonces es una verdad es una verdad eterna, es algo, un concepto real, porque tampoco, y también hago anotación de esto, porque hay personas que dicen, bueno, entonces ya me voy a olvidar de absolutamente todo lo que me han enseñado a mí en todos estos años, ya todo lo que me enseñaron lo voy a tirar, pues lo voy a desechar y voy a empezar desde ceros. Bueno, tampoco hay que irnos a ese extremo. Y lo importante y lo que quería compartirles con estos tres enfoques de estudio inductivo es que hay que tener un balance. Usar la combinación de los tres enfoques realmente nos ayuda a establecer un sistema de estudio bíblico preciso y efectivo, porque nos ayuda a, por ejemplo, el inductivo, que es la base, que es el fundamento. ¿Por qué? Porque lo puse ahí abajito. Si vemos, traté de hacer como una forma de una casita, porque nos ayuda a descubrir el panorama del libro, la esencia de cada uno de los libros. Pero luego necesitamos también estudiarlo por temas. Es importante ver, por ejemplo, en cuanto a esferas de la sociedad, que habla la palabra sobre ciertas esferas. Entonces, ya teniendo una base inductiva, teniendo claro de por qué, para quién, en qué momento fue escrito, entonces nos podemos dirigir al deductivo, donde ya podemos sacar ciertos temas que vayamos descubriendo cuando estudiamos la Biblia inductivamente. Y para darle vida a esos estudios es importante usar el enfoque devocional. Señor, ¿tú qué me estás hablando a mí? Yo ya entiendo por qué el autor escribió este libro, ya entiendo las implicaciones para la audiencia original, cómo trastornó ciertas civilizaciones, cómo impactó a ciertos grupos de personas. Bueno, ahora esta verdad, esta esencia, ahora a mí hoy, ¿cómo me tiene que afectar? ¿Qué me tiene que decir la palabra hoy a mí? Entonces, y ese es el subjetivo que está en el techo o la parte devocional. Entonces, hasta aquí llegamos a la parte de los enfoques con los que estudiamos nosotros la Biblia. Aquí la pregunta es, ¿tú con cuál te identificas?
con cuál has estado estudiando la palabra todos estos años. Creo que una gran mayoría lo ha hecho de manera devocional. Abre la Biblia, Isaías, por ejemplo, es un libro que abarca un tramo de historia de Israel súper amplio, pero usamos Isaías, ponemos el dedito y decimos, bueno, aquí el Señor me va a hablar a mí hoy, sin entender todo el detrás de cámaras del libro de Isaías, todo lo que ocurrió en ese momento. Entonces, yo pienso que también personalmente por años usé el subjetivo y de vez en cuando era necesario, trataba el deductivo. Pero ahora que tengo las herramientas del método inductivo, he tratado de buscar un balance entre los tres, que es lo que hace que el uso de la palabra sea muchísimo más efectivo. Entonces, pueden reflexionar esto en ti, en tu caso personal, tú cómo has estudiado la Biblia todos estos años. Ahora vamos a hablar de los métodos para el estudio de la Biblia. Cualquier enfoque, ya sea inductivo, deductivo, subjetivo, contiene métodos de estudio. Y vamos a ver que a continuación les voy a hablar de 10 métodos y cada uno de estos métodos lo vamos a usar durante la escuela con cada libro que vayamos a estudiar, utilizando también pues un sistema de diagramas. Y yo quiero que ustedes vean a estos métodos como herramientas. Entonces imagínense una caja de herramientas que dice métodos para estudio de la Biblia. Y cada uno de estos métodos va a ser una lija, un tornillo, un martillo, un destornillador, muchas herramientas, un lápiz, una regla, tijeras, lo que sea, para construir. Entonces eso es cada uno de los métodos. Y cada uno de estos métodos, ok, por ejemplo, aquí tenemos en pantalla método panorámico. El método panorámico va a ser una herramienta donde vamos a usarla libro por libro y nos va a ayudar a algo específico, a encontrar algo en específico. Y esas son las herramientas que ustedes van a aprender a usar en la Escuela de Estudios Bíblicos. Entonces tenemos que el método panorámico es cuando leemos la Biblia rápidamente, preferiblemente en una sola vez sin parar, y logramos obtener una impresión general del libro, una idea muy amplia sobre el libro. Y en este método panorámico es importante tener en cuenta hacernos preguntas como cuáles son las palabras repetidas, cuáles son las ideas repetidas, tener esto en mente cuando hagan su primera lectura, qué personas, qué eventos, cuál es la idea principal, con qué estilo está escrito esto. Esto suena como a poesía, o esto me suena más como a una carta, esto suena más como un recopilado de sucesos históricos, esto habla como de mucha geografía, qué estilo tiene el texto. Y también es importante tener en cuenta o buscar cuál es la atmósfera del libro. Entonces, hablando de atmósferas, Pablo siempre va a ser un muy buen ejemplo en esto, porque vamos a ver a Pablo súper dulce, súper low profile, como muy humilde, por así decirlo, escribiendo una carta, por ejemplo, a Onésimo, pero lo vamos a ver súper fuerte, un poco agresivo en la carta que le escribe a los Gálatas. Entonces, ustedes pueden analizar estos contrastes cuando estén leyendo un libro, en qué atmósfera se está moviendo todo este texto, esta narrativa. Entonces, recuerden, primera lectura, preferiblemente en una sola voz y sin parar, no desde que, bueno, voy a estudiar esta semana, qué sé yo, Tito, entonces voy a comenzar con capítulo 1, hoy, mañana capítulo, no, tiene que ser el libro de una sola, y por eso también se les envió las tablas con los tiempos en los cuales ustedes se demoran leyendo cada uno de los libros. El método analítico, entonces, es cuando dividimos el libro en sus partes naturales. Hay partes naturales en que los libros se cortan. Hay una secuencia, pero hay una secuencia que marca, o sea, inicia y termina, inicia otra. Hay separaciones o hay divisiones naturales del libro. Ya vimos en esta semana
o bueno, ya han escuchado en los diferentes audios en la introducción de la Biblia, de que capítulos y versículos no fueron inspirados no fueron puestos ahí por los autores originales de las escrituras. Eso ya es un tema de traducción y de comodidad para los lectores hoy encontrar ciertas referencias, pero en sí el texto no está diseñado originalmente en estas divisiones, pero el libro sí tiene unas partes naturales y en el método analítico encontramos estas partes naturales, estos cortes que hay en cada uno de los libros. Entonces, ¿cuál es la herramienta? ¿Cómo encontramos esto? Es por medio de los títulos de párrafo. Es cuando tomamos párrafo a párrafo y le asignamos un título. Esto nos ayuda a determinar qué estructura tiene el libro y logramos trabajar cada una de las partes individuales. Tiene 5 palabras textuales y tiene que encerrar la idea principal de cada uno de sus párrafos. El método crítico. El método crítico no se trata de vamos a criticar el texto, sino que se trata de evaluar preguntas como quién escribió el libro, qué evidencias vemos de quién lo escribió, yo cómo voy a justificar que fue Moisés y no Abraham, cómo voy a justificar que fue Moisés y no Isaac, por ejemplo, qué evidencias hay en el libro de quién es el autor, de cuándo fue escrito, me habla de algún rey, me da pistas para yo encontrar cuándo fue escrito, para quién fue escrito, tiene nombres, hace saludos o no, por qué fue escrito. Entonces vemos que estas son preguntas que hay que encontrar que nos dice el texto en sí, no ir a comentaristas y decir ¿quién escribió Hebreos? No, sino que nosotros tenemos que ir y mirar qué evidencias internas hay en la palabra con respecto a estas preguntas. Pero ocurre de que en ocasiones y en varias ocasiones no vamos a obtener esta información en el texto como tal. Y entonces es ahí donde podemos acudir a ciertas fuentes, pero no a cualquier fuente. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque por eso en la escuela se prohíbe el uso de comentarios. Porque si tienen una inclinación calvinista, por ejemplo, luterana, católica, ortodoxa, entonces hay que tener cuidado a qué fuentes uno consulta. Tenemos el método histórico, entonces con esta herramienta nosotros vamos a comprender el contexto histórico en el que se mueve el libro. Entonces podemos ver geografía, entonces podemos buscar pistas geográficas, en qué región del mundo queda, en qué región del mundo están describiendo, qué estaba aconteciendo en esta época, cuál era la influencia política, social, influencias tanto positivas como negativas sobre el escritor, pero también sobre la audiencia de este escritor. Entonces para eso usamos el método histórico. Hay el método literario, entonces sabemos que la Biblia es como una biblioteca con muchos estilos de literatura, con muchos géneros literarios, y esto por lo tanto debe ser como estudiado así, de esa forma, dándole a cada una la atención que merece. Entonces si es poesía hebrea, si son cartas, si son evangelios, todos esos son formas de literatura distinta. El método retórico estudia específicamente las figuras literarias, por ejemplo, la metáfora, otros elementos literarios usados para alegorías, por ejemplo, para resaltar o expresar alguna verdad. Un ejemplo de esto también, y es muy importante observar y afinar nuestra visión en cuanto a comparaciones. ¿Vemos algún tipo de comparación? ¿Qué comparaciones está poniendo el autor? El método sintético, entonces ya cuando hemos hecho todo lo anterior de lo que hemos estado hablando, entonces unimos cada una de estas piezas, cada uno de estos descubrimientos que hemos obtenido con nuestras herramientas previas y entonces comenzamos a trabajar en unos diagramas, que son los diagramas verticales y los diagramas horizontales, porque este método de diagramas
que ya lo van a ver ustedes más a profundidad en la unidad de Tito, le da mucha luz a todos los detalles que ustedes han ido encontrando. Entonces, una vez ustedes logran tener todos sus diagramas, realmente ustedes logran ver el esqueleto completo de cada uno de los libros. ¿Cuál es el tema central del libro? ¿En qué tema se enfoca más el autor? ¿De qué manera lo desarrolla el autor? Entonces, este método es la herramienta que nos ayuda a observar todo esto. Y bueno, por último tenemos los métodos tópicos. Y esto yo se los hablé en uno de los audios. Podemos sacar unos perfiles de cada uno de los personajes de la Biblia impresionantes. Ahí la Biblia nos da como mucho más material para sacar un buen perfil de algunos personajes más que otros, pero entonces podemos sacar temas bibliográficos, culturales, geográficos, filosóficos, políticos, psicológicos, científicos, sociales, como de la familia, la comunidad, el gobierno, las comunicaciones, la administración, problemas como esclavitud, racismo. Entonces la Biblia tiene todo un abanico de opciones que, como yo les decía en audios anteriores, de acuerdo a, yo pienso que es así definitivamente, dependiendo del campo en el que tú te desenvuelvas, los dones, talentos, preferencias que tú tienes en ciertos temas, vas a tener un ojo muy agudo en este aspecto. Recuerdo mucho a mi papá, él es químico y él es fascinado viendo los milagros de Jesús porque ve todas las implicaciones químicas de que, por ejemplo, el endemoniado gadareno y que saliera el espíritu a los cerdos, y bueno, o sea, él ve todo el lado científico de cada uno de los milagros de Jesús. Entonces cada persona, pienso yo, que trae ese extra a los métodos de estudio de la Biblia, y es que pasamos por toda esta investigación previa, todas las herramientas, pero sin lugar a duda cada uno de nosotros lleva en sí un área de interés que ustedes también pueden explotar durante su escuela de estudios bíblicos. Entonces esos son los enfoques, cómo tenemos que guardar el balance de estos tres enfoques, pero también en cuanto a estudio inductivo de la Biblia, tenemos estas herramientas de los métodos para estudiarla. Y bueno, igual en lo que es Filemón, Tito, se va a profundizar mucho más cada uno de estos pasos. Y para finalizar, y como todo el panorama de todo lo que hemos estado hablando hasta el momento, hay 3 pasos por los cuales el método inductivo es muy conocido, que es del 3 al 5, observación, interpretación y aplicación. Pero es muy importante resaltar que el número 1, lo más importante al momento de estudiar cada libro, al momento de usted comenzar esta escuela, es realmente la oración, es fundamental. Y bueno, la lectura de la Biblia, obviamente en cada uno de estos métodos hay que leer y releer y releer y releer. Usted casi va a leer 15 libros de la Biblia. En el caso de la escuela compacta, o en el caso de la escuela completa, va a leer toda la Biblia entre casi 4 o 5 veces, si no es que un poquito más. Entonces se lee mucho. Y luego ya vamos con nuestras herramientas de observación, luego con las de interpretación, para finalmente llegar a la parte de la aplicación, después de entender toda la implicación de este libro, toda la trascendencia que tiene este libro, la estructura del libro, cómo fue elaborada. Entonces finalmente la gran pregunta es, bueno, ¿y yo cómo puedo aplicar estos principios hoy? Entonces, bueno, estos son los 5 pasos para el método de estudio inductivo que ustedes van a estar practicando, aplicando y estudiando en los próximos meses. Bueno, eso es todo, y espero que esto sea de ayuda para ustedes y para sus estudios. Dios los bendiga.